Invertir es una de las decisiones que más impacto puede tener en toda tu vida, pero no deberías hacerlo pensando en mansiones o en Lamborghinis, sino en una única razón: la tranquilidad. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Porque se vive mucho más tranquilo sabiendo que tienes un colchón para cualquier imprevisto, que vas a poder pagar la universidad a tus hijos o que tu jubilación está garantizada sin depender de ningún gobierno. Pero para poder tener esa tranquilidad debemos de tomar las decisiones correctas. Invertir solo en productos que entiendes perfectamente y que no te quiten el sueño, que se ajusten a tu perfil de riesgo, horizonte temporal y cuyos principios tengas bien claros. Es por eso que en esta serie de vídeos te voy a explicar los conceptos financieros clave para que entiendas perfectamente los productos financieros que tienes a tu alcance, para que puedas dormir con total tranquilidad, sabiendo dónde has puesto ese dinero que cuesta tanto ganar y los riesgos asociados. Porque sí, cualquier inversión tiene riesgo. Y no invertir, lejos de ser una apuesta segura, se traduce en una pérdida garantizada de tu poder adquisitivo. En España, concretamente, desde 2020 llevamos una inflación acumulada del 20%. Es decir, si has tenido tu dinero parado en la cuenta bancaria a un 0% de remuneración, has perdido un 20% de tu poder de compra. Mi nombre es Dani y soy físico y analista cuantitativo, y en este canal divulgamos de finanzas personales y cuantitativas. Si no sabes lo que es un quant, te dejo este vídeo por aquí para que sepas lo que hace un matemático en un banco. Y si todavía no tienes claro si deberías invertir o no, te dejo este otro vídeo por aquí para que entiendas por qué no hacerlo es un error y deberías de empezar cuanto antes. Y ahora sí que sí, vamos con el tema de hoy, los tipos de interés. Los tipos de interés es la variable financiera más importante, por lo que entenderlos es crucial para saber por qué se mueven los mercados, por qué un banco te ofrece un tipo de interés u otro y por qué a veces unos productos son más interesantes que otros. Lo primero que tenemos que entender es que el dinero no vale lo mismo hoy que dentro de un año, es una variable temporal. Si queremos calcular el equivalente de un capital inicial en un tiempo futuro, tenemos que capitalizar, mientras que el proceso opuesto de calcular cuál sería el equivalente de un flujo en el pasado se le conoce como descontar. Al tipo de interés que se utiliza para comparar cantidades en diferentes momentos se le conoce como tasa de interés libre de riesgo. Ese máximo interés que puedes conseguir asumiendo cero riesgo. Está definido en gran parte por los bancos centrales. Volvamos ahora a la capitalización. Vamos a ver los diferentes tipos de capitalización que hay. Pero primero necesitamos las variables implicadas. Por un lado tenemos el capital final, el capital inicial, el tipo de interés y el tiempo. Hay tres tipos de capitalización. La capitalización simple, en la cual los intereses no se reinvierten, la capitalización compuesta, donde los intereses se reinvierten con cierta periodicidad, y la capitalización continua. Es el límite cuando los intereses se reinvierten sin parar. Si graficamos estos tres tipos de capitalización utilizando las mismas variables, vemos como al principio son muy parecidas, pero en el largo plazo la diferencia es cada vez más grande. Y ojo, aquí tenemos que tener una cosa muy clara, y es que cuando hablamos de tipo de interés siempre se habla anualmente. Por lo tanto, si tenemos un 3% de interés, se refiere a que al final del año nos van a pagar un 3%. Es decir, que si tenemos una inversión en 3 meses, el tiempo tenemos que utilizarlo también en años, por lo cual equivalen a 0,25 años. Aquí tenemos que diferenciar dos tipos de interés. Por un lado tenemos el nominal, que es el que nos acaban ingresando en la cuenta. Y por otro lado tenemos el real, que es el que tiene en cuenta la inflación. Por lo que si tenemos una inversión que nos ha dado un tipo del 3% anual, pero la inflación ese año ha sido del 4%, el tipo real de la inversión ha sido un menos 1%. Ha suavizado un poco el golpe, pero ha seguido perdiendo poder adquisitivo. Por lo que para saber cómo lo estamos haciendo no basta con mirar el numerito en la cuenta, sino que tienes que ver los precios a tu alrededor. Si yo te pregunto qué prefieres, ¿cobrar 1.000 euros hoy o 1.010 euros dentro de un año? Pues la respuesta es obvia, creo yo, 1.000 euros hoy. Pero si te digo 1.500, entonces ahí ya nos lo empezamos a pensar. Y esto no es solo por la inflación. Si le prestamos el dinero a alguien para que nos lo devuelva en un año, por un lado tenemos el coste de oportunidad de invertir ese mismo capital en otro producto. Y por otro tenemos el riesgo de que al final no nos lo devuelva. A mayor riesgo vamos a exigir más rentabilidad. Por eso los bancos ofrecen diferentes tipos de interés según el perfil del cliente. No es lo mismo financiar a Amazon que a tu primo para que se monte un bar en el pueblo. Amazon tiene un historial de beneficios, ventas millonarias y un historial crediticio impecable. Tu
Tu primo, por otro lado, pues tiene muchas ganas, pero con las ganas no se pagan las deudas. Los bancos centrales son los que controlan la política monetaria de una divisa. Son los dueños de la máquina de imprimir billetes, para que nos entendamos, y el que decide cómo se mueven los tipos de interés de referencia, en función de la situación de los mercados y de la economía global. Cuando existe demasiado movimiento y riesgo de inflación, los bancos centrales suben los tipos de interés. Así, endeudarse es más caro, se invierte menos, se gasta menos, los precios bajan y la economía se enfría. Si la economía se enfría demasiado y hay riesgo de recesión, bajan los tipos de interés. Y ocurre el proceso contrario. Se invierte más, se gasta más, se endeuda más y la economía vuelve a estimularse, haciendo que la rueda siga y siga girando. De hecho, la economía estaba tan paralizada en los años siguientes a la crisis del 2008 que este señor de aquí decidió implementar una medida que parecía impensable. Tipos de interés negativos, con el objetivo de estimular al máximo posible la economía y que nadie tuviese el dinero parado. Es decir, te presto dinero y encima, para que tú me aceptes el préstamo, te tengo que pagar. Algo sin sentido. Que por cierto, esto trastocó muchos modelos matemáticos que se usaban en el momento porque suponían que los tipos de interés nunca podían ser negativos. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otro vídeo. Por último, vamos a hablar del mercado interbancario. Como ya hemos visto, los bancos no tienen tu dinero parado, guardado en una caja, esperando a que tú vayas a por él, sino que lo están moviendo constantemente. De hecho, la regulación bancaria establece que solamente tienen que tener un 1% de tu dinero guardado. El resto pueden hacer con él lo que quieran. Bueno, lo que quieran, no. Pero la cuestión es que el resto están moviéndolo sin parar, ya sea para invertir, conceder créditos o hipotecas a otros clientes o para financiar su propia actividad. Y como cualquier empresa, a los bancos a veces también les hace falta pedir dinero prestado para tenerlo en efectivo. Y para ello van al mercado interbancario, el lugar en el que todos los bancos se prestan entre ellos dinero para que la rueda no se frene. Un club exclusivo fuera del alcance del cliente normal, pero que te afecta más de lo que crees. El tipo de interés medio de todas esas transacciones es lo que define el Euribor, que estoy seguro que has oído hablar de él en los últimos meses o años, ya que es la referencia para las hipotecas variables. Por otro lado, los préstamos que son a muy bajo plazo, incluso de una noche para el día siguiente, es lo que define el STER, el Euro Short Term Rate, que es el tipo libre de riesgo de la eurozona, y es fundamental para valorar instrumentos financieros. Pero los tipos de interés no afectan solamente a las hipotecas, sino a los costes de financiación de todos los participantes en el mercado, hasta el tipo de interés que fija una empresa o un país a la hora de emitir bonos. Un bono no es más que un préstamo que tú como inversor le concedes a una empresa o un país con la promesa de una rentabilidad anual. Este préstamo, si quieres recuperar el dinero en su totalidad antes de tiempo, lo puedes revender cuando quieras. Pero si los tipos de interés han subido desde que tú hiciste esa inversión, ahí estás jodido, porque no vas a recuperar todo el dinero. Pero esto ya haremos un vídeo específico sobre bonos, cómo se valoran y cómo son de sensibles a los tipos de interés. Con todos los tipos de interés del mercado interbancario, desde muy corto plazo hasta largo plazo, más los tipos de referencia de algunos instrumentos financieros, se construye lo que se conoce como curva de tipos de interés. Es una gráfica que representa los diferentes tipos de interés que se conceden en ese momento a diferentes plazos. En el mundo financiero lo llamamos tenores. Esta curva se construye para una fecha concreta y representa como una foto fija del estado del mercado en ese momento. Y no solo te dice cómo están los tipos de interés a día de hoy, sino lo que el mercado predice que va a pasar en el futuro. Si van a subir, si van a bajar o si viene algo chungo. Pero ya te digo que no tiene por qué siempre cumplirse y siempre puede haber algún evento social, económico que perturbe esta intuición. Como ves, el mundo financiero está lleno de términos que se conectan entre sí. Espero que la próxima vez que escuches que el Banco Central Europeo ha subido o bajado los tipos, tengas un poco más claro a qué se refiere y cómo te afecta. Si te interesa el tema y quieres tomar las riendas de tus finanzas para ganar esa tranquilidad de la que hablábamos antes y de paso ver un poquito más de las matemáticas que hay por detrás, échale un ojo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!